No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Porque vamos a iniciar nuestra primera conversación del día. Recibimos al PLD. Usted representa al PLD, uno de los principales representantes del PLD, don Melanio Paredes. Bienvenido, don Melanio. Buenos días, bienvenido. Gracias. Máximo está aplatanado ya. Conocer el país así. Claro. Mire, no vamos a hablar nada más de educación, vamos a hablar de política. De todo lo que ustedes quieran. Y vamos a empezar por ahí. Ayer el presidente Medina, como dice Máximo, tronó en las redes sociales, bueno, en declaraciones que dio a algunos medios que lo abordaron, luego de haber recibido a Paliza y a Magín. Como parte del diálogo nacional propuesto por el presidente para enfrentar esta crisis internacional, esta crisis con el conflicto de Irán. Pero ayer el presidente Medina dijo que el problema es que el gobierno no tiene plan. Y entonces yo lo veía muy sonreído y muy dispuesto a conversar y a ayudar a las autoridades. Este cohete, como dicen en mi campo. Como a ustedes les gusta brindarle titulares a su audiencia, ahí le va uno. Una oposición sensata tiene que ser responsable, más no complaciente. Y ciertamente una oposición debe estar atenta a las situaciones de crisis coyunturales que vive una sociedad, no para sacarle las castañas del fuego al partido de gobierno, sino para velar por los intereses generales de la nación. Esa es la posición del PLD. Y así lo hemos venido haciendo en los últimos 2 años. Precisamente hoy tenemos rueda de prensa para un tema de esos temas acuciantes que afectan a una parte de la ciudadanía, y el presidente Medina y el secretario general recibieron a esa delegación del gobierno para escuchar su planteamiento. Ustedes recordarán que hace unas 3 semanas él dio una rueda de prensa y planteó la necesidad de enfrentar la eventual crisis que ya se veía en la frontera con la inestabilidad en Medio Oriente, a partir de que entendemos que hay situaciones estructurales que tienen que ser atendidas para cuando vengan estos conflictos coyunturales estemos mejor posicionados. Porque es verdad, hay unos choques externos, hay una situación que nos llega de fuera que no tenemos control. No. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Actuar sobre lo que tú tienes control. Entonces, el tema de esa dependencia tan notable del combustible, que ya no nos lo regalan, como decían antes, con Petrocaribe. Y ya Chávez murió, ya está bien muerto, gracias a Dios. El tema de la falta de holgura fiscal que tiene el gobierno. El tema del gasto desproporcionado. Son elementos que tú puedes controlar en el orden interno para poder enfrentar entonces los choques externos. El gobierno no lo ha hecho así. Y lo cierto es que el presidente Medina lo que ha evidenciado es que este es un gobierno de mucha retórica, de mucha actuación. ¿Cómo? Un gobierno mediático, más que de realizaciones. Pues ¿cómo tú mandas 3 ministros de esa categoría a visitar a Leonel Fernández, a Danilo Medina, sin llevarle nada? Fueron a tirarse fotos. No llevaron nada, espérese, Melanio. Fueron a tirarse fotos. Pero tampoco fue que fueron a saludarse y a reírse para una foto, Melanio. Yo no he hablado con el presidente Medina, pero le preguntaré qué fue que hablaron. Mira, pero una consulta, Melanio. Yo decía que esa reunión, luego de venir de esos acuerdos que se realizaron en torno al tema Haití, fue de presidente a expresidentes. No hay una asimetría en esta última convocatoria que se hizo, y yo respondo que varias de esos pronunciamientos de Danilo responden también a ese orden también. ¿Y cómo tú me mandas a mí 3 muchachos para acá? Si usted cuando tuvo otra oportunidad, vino usted. Yo creo que son actores políticos de primer orden, son ministros, incluido el ministro de la presidencia, que se entiende que es una suerte de primer ministro de gobierno. Pero lo cierto es que eso te da la magnitud de la importancia que el gobierno le da a la iniciativa. O sea, el tema haitiano es un tema que... Claro, de peso. Exacto. Y que además había presiones externas para ese tema. Y yo pienso que el presidente quiso ganar tiempo
Quiso ganar tiempo y mandó esta delegación todavía sin tener nada elaborado. Nosotros lo que sí pensamos es que esa situación parece que va para largo. Todo indica El eso. propio Medina decía ayer que aparentemente el conflicto parecía solucionarse, pero con nuestro amigo de la gran potencia del norte, tú no puedes cantar victoria. Bueno. Ayer le enmendó la plana al Papa. Y ya el Papa le respondió, por cierto. Sí, Acaban de publicar hace un ratito. Ya vamos a Parece hablar que de eso. León es de armas tomar, ¿eh? Sí, todo indica Francisco era como más diplomático. totalmente. Ahora, Melanio. Es en una- gringo. en Es una- gringo. Es gringo. Es gringo. Es gringo. Bueno, pero decía Trump ayer que que su hermano, el hermano del Papa, Era mejor. que era mejor porque es seguidor de MAGA. Pero bueno, más allá de Trump, una situación como la que se presenta, que como usted dice, sobre todo por la incertidumbre, puede extenderse mucho en el tiempo y eso evidentemente traería consecuencias imprevisibles para la economía dominicana. Una situación como esa no requiere no solamente de la disposición por parte de, en este caso PLD, Fuerza del Pueblo y cualquier otra fuerza del sector privado, para apoyar al gobierno y que la situación sea manejada de la manera menos dañina, por decirlo de alguna forma, menos negativa para la gente. No incluye también la narrativa que utilicen las organizaciones, porque estamos en un momento en el que la gente puede estar hasta temerosa de lo que puede ocurrir y que salga un expresidente de la República, que no es cualquier político, es un expresidente de la República, a decir eso, no genera más problemas que cosas positivas. Es que del gobierno solo hemos tenido mucha narrativa. Entonces, ciertamente, como tú dices, Melanio vino con la piedra. hay que cuidar la narrativa, pero sobre todo hay que cuidarse de los hechos. El West Texas amaneció hoy a $104 barril. Sí. Y este gobierno ha nadado en estos 6 años con buen viento. No ha tenido petróleo, no ha pagado petróleo sobre los $100. Situación que afectó a la gestión de Medina en todos sus años. El precio promedio que se pagó el petróleo en los 8 años de Danilo fue $111. Este gobierno se ha beneficiado del petróleo de $50, $60. Y no lo ha aprovechado. Ojo. O sea, la situación no es solo narrativa, no es solo enfrentar los hechos, sino sobre todo ser previsores. Y tú dijiste una palabra que es clave. ¿Cuál es la característica fundamental del mundo de hoy? Incertidumbre. Certidumbre. Y en medio de la incertidumbre, la única manera de tú blindarte, o más bien cuidarte, porque ni siquiera se puede hablar de blindarse, es ser previsores. Es uno ver potenciales escenarios y actuar sobre esos escenarios para minimizar el riesgo y el costo de la crisis. Pero en el tema y Danilo hablaba de que no se tenía un plan. ¿Tiene el PLD un plan para presentar al gobierno? Mira, aquí lo que hay que hacer es esto, esto y esto y esto. Claro, y lo presentamos en una rueda de prensa. Decíamos, hay que reducir el gasto superfluo. Hay que eliminar esas pensiones antojadizas de gente que no ha dado ni un golpe de karate. Y decía ayer el presidente Medina que hasta el 2020 habían apenas 42 pensiones de más de $100,000. Esas son las pensiones Especiales. sí, ¿no? Y de altos funcionarios, los propios expresidentes de la República, etcétera. Pero que ya hay más de 600 pensiones de ese monto. Por Dios, un país con tantas limitaciones, un país donde estamos pagando un cuarto de los ingresos del país, se va solo en el pago de los intereses de la deuda. Wow. Y hoy se dedica más recursos al pago de los intereses y el capital de la deuda que lo que se invierte en educación, que es mucho decir, mucho más. El 4% del PIB. Entonces, lo importante en este caso es tener políticas proactivas, no reactivas, y uno adelantarse a los acontecimientos. Este gobierno debía estar viendo posibilidades de compras a futuro de petróleo. ¿Y tú te imaginas que el petróleo se monta a $200 si una situación como esa se mantiene en el Golfo? Este país no lo resiste.
Entonces tendría que ver si hay algún tipo de salida, algún tipo de... Ellos dicen, son muy amigos de Guyana, y Guyana es productora de petróleo, entonces debía verse como en su Sí, pero momento todavía unos niveles muy bajos, los ¿no? gobiernos del PLD se apoyaron en Petrocaribe, que no era un petróleo regalado, sino que era con un precio diferido Sí, sí. que se pagó, que finalmente se pagó. Entonces tienen que ver con México, con Ecuador, con los países amigos, cómo nosotros, Eso ha faltado. dependiendo en el caso del tráfico, del transporte, en un 54% de carburantes fósiles, cómo nosotros vamos resolviendo eso y cómo vamos mutando, como ha pasado con el sistema eléctrico, que ya hoy no dependemos tanto Casi un 30, de los más de un carburantes 30% Ahora, de también hay que matriz tomar en energética. cuenta, don Melanio, que no es solamente el precio de los combustibles. Sí, hay otros como O sea, el commodities. tema de los Como- fletes, Sí. las cargas marítimas es una cosa que, o sea, se dice que los bancos van a empezar a pagar hasta $2 millones por pasar solamente por el estrecho de Hormuz. Estoy absolutamente convencido de que el canal de Panamá también si no lo ha hecho, va a aumentar las tarifas. Claro. O sea, que no es solamente el tema de los combustibles y lo que pueda representar para un pueblo como como el nuestro, el tema de la gasolina y del gasoil, el diésel, va mucho más allá. Un gobierno extremista como el de Irán también hace declaraciones Alegres. estrambóticas como la otra contraparte. Aquí valdría decir que la boca es la mitad del pleito. Evidentemente se van al otro extremo para tratar de aminorar la reacción de la administración Trump. Pero yo pienso que no, la economía no resiste. Porque hay otros actores, ahí está China, ahí está la Unión Europea, ahí está la India, ahí está el propio Pakistán. O sea, la economía global no soporta una situación como esa, pero en el caso nuestro, un país vulnerable, cuyos mayores éxitos en términos de ingresos de su economía han sido áreas muy vulnerables con la inestabilidad, el turismo, por ejemplo, la zona franca, las remesas. Todos son áreas que va a depender de un clima de paz, de la posibilidad de trasiego de extranjeros, de ciudadanos del mundo. Pienso que, sin embargo, tenemos que reforzar un área como la agropecuaria Sí. y la seguridad alimentaria. Eso es fundamental. Eso es lo que ha planteado el PLD en términos de propuestas. Y naturalmente el gobierno es probable que esté pensando ahora en una reforma fiscal, pero cuidado, para cargar con esa reforma fiscal a quién o a quiénes. Ese tema del subsidio eléctrico, porque un gobierno que todo lo resuelve con empréstitos y subsidios. Ese tema del subsidio eléctrico hay que meterle guantes. Ese país no puede seguir pagando 104,000 millones de pesos botados por un tema de ineficiencia de las distribuidoras eléctricas. Eso no es posible. Eso hay que buscarle algún tipo de solución. Con el tema de los subsidios, ¿qué usted opina de focalizar un tanto más los subsidios? Así Por ejemplo, yo escuchaba a un amigo decir que la gasolina premium y el gasoil premium, porque hay que subsidiarlos, porque eso va a una masa que puede pagar por ello. Por ejemplo, el gasoil es simple y llanamente, generalmente el tránsito, que es lo que mueve, y las plantas, es gasoil regular que utilizan Y generalmente. peor aún, mis queridos amigos, ¿y quién ha dicho que las estaciones de combustible te expenden gasolina y diésel premium? ¿Con qué certeza se da eso? Con unos tanques que están en el subsuelo. Yo fui ministro de Industria y Comercio y en ocasión de dirigir esa institución, que dicho sea de paso, tuvimos el pico más alto en materia de precio de petróleo. Abril del 2008, $147 con 50 centavos el barril. Y la gasolina estaba por debajo de 200 pesos. Pero ahora ¿qué se influye entonces para que dicen que eso... la tasa de cambio, etcétera, pero no son todas estas redes, el tema de los beneficios, la intermediación, todo eso encarece. Entonces lo que yo digo es, un país, y recuérdense que en Más Revuelto, ganancia de pescadores, aquí hay que fortalecer. Hay una denuncia en los diarios de que no se está proveyendo el combustible como se
publica o cómo se le vende a los consumidores. Entonces es un tema delicado que tenemos que prestarles atención porque en estos momentos de crisis siempre aparecen los aprovechados. Siempre aparece gente que entonces se ceban en la situación para obtener pingües ganancias. Entonces ese es un tema que tenemos también que fortalecer, los controles, la vigilancia. ¿Quién te dice a ti que una gasolina de un octanaje X es la que efectivamente tú recibes? Con la secuela que tiene eso. Pues si tú piensas que tu vehículo está recibiendo un combustible de alta calidad, tú no le adicionas nada, a la larga el motor sufre y las consecuencias son peores. Pero ¿no es un poco ligero pensar que aquí el combustible se vende como decide el que lo está vendiendo? Apenas 143. Tan cierto, como te lo dice un ministro de Industria, que tuvo que contratar compañías especializadas para hacer esos análisis de combustible y que yo dudo que de aquella época al momento actual se hayan mejorado esos mecanismos. Y sobre todo, ya comenzamos a sentir la queja de los consumidores. Bueno, yo no he visto. El único que yo he visto quejándose es Yeste Ventura. Y está ahí en un problema legal que lo están demandando por difamación. Hay un reportaje en uno de los periódicos. Búscalo. Sí, el Nuevo Diario, pero habla de 143 estaciones que supuestamente no están sirviendo el combustible. O en el momento que se hizo el estudio, no estaban sirviendo el combustible. Eso es una muestra. ¿Cuál es la ruta, don Melania? Usted que fue ministro de Industria y Comercio. ¿Cuál es la ruta que sigue el combustible para llegar a una estación de servicio? O sea, como para saber... la trazabilidad. ¿En qué punto pudo hay que hacer mediciones in situ. No hay manera. Es donde te le sirve al público. Porque imagínate pero la ruta. O sea, las estaciones de combustible, ¿a quién le compran? A Refidonza. A Refidonza. Okay. Hay unos tanqueros. Yo te digo, yo soy de Jaina. Y en el camino de la refinería a la estación que finalmente lo recibe, se producen cantidades de cosas. Cómo sacarle combustible a los tanques. Nadie sabe que puede haber trasiego. Un tanque que está dirigido a una estación tal puede irse a otro almacenamiento que uno no sabe qué tipo de mezcla o qué tipo de aditivo. Es un tema serio. Es un tema serio. Bueno, vamos a dejar un poco a un lado, por un momento, el tema de la situación económica y el tema político, para hablar de educación. ¿Quién mejor que usted, como exministro de Educación, para hablar del tema? Parece que se estancó el proyecto de fusión entre el MINER y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, luego de muchas discusiones, críticas, etcétera, pero ya se había introducido el proyecto al Congreso y parece estar paralizado. He visto unas declaraciones del nuevo ministro de Educación Superior que pareciera estar alineado con la recomendación de que no se fusionen ambos ministerios. Hubo un manejo inadecuado, además que se introdujo en el Senado un proyecto que era en definitiva un mamotreto, o sea, no te aportaba nada, simplemente era una propuesta administrativista. Dígale a Danilo que ahora no, que usted está ocupado. Administrativista y contable, y entonces eso generó una fuerte ola de rechazo. Yo, sobre el particular, solo quiero decirle que soy parte de un esfuerzo de concertación que se está llevando a cabo. En el caso particular, el ministro Rafael Santos visitó al presidente Medina, visitó al presidente Leonel Fernández, y somos parte de una comisión que está trabajando en una consulta nacional para ver qué dicen los actores. Porque si hay un área en que se ha practicado la concertación educativa en los últimos 40 años, desde principios de los 90 hasta la fecha, es la educativa. Y hay comunicación entre los diferentes actores sin mediar el tema político partidario. De manera que, y estamos también participando en el pacto educativo. Justamente el día 15 hay una asamblea general del pacto educativo y yo he sido de lo que he abogado porque la propuesta del gobierno que pretende unificar la visión, ya no en fusión, ya no en pura reforma, en una transformación de la educación dominicana, se lleve al CES, al Consejo Económico y Social, y le demos allí el tratamiento del lugar. Hay una evaluación que hizo una
destacada profesional del país, Magdalena Lizardo, de los primeros 10 años de aplicación del pacto educativo, con círculos virtuosos y círculos viciosos que se repiten, y que es un buen elemento como punto de partida para un relanzamiento del pacto. Esa evaluación es año 2014-2024. Entonces lo que se está planteando ahora es ver cómo se relanza la educación a partir de los presupuestos del gobierno en términos de las propuestas que ha tomado y la particular visión de la oposición y los demás actores. Yo estoy muy esperanzado en que encontremos un camino, porque en este momento la gestión del PRM no ha podido lograr presentar resultados plausibles en estos 6 años. Y ninguna gestión, Melanio. Hay problemas estructurales. Ese documento que yo le haré llegar se llama La teoría del cambio para la transformación de la educación. Plantea que hay círculos virtuosos, que el esfuerzo de planificación, se ha mejorado la profesionalización de los docentes, se ha mejorado sus condiciones, hay un planteo de un currículum que pretende que más que el discurso tradicional educativo podamos ver logros de habilidades y competencias social y laboralmente relevantes desde los 45 años en que los recibimos en la escuela hasta la salida pre- y postuniversitaria. Entonces, ese esfuerzo está ahí y no debe soslayarse, debe ser un buen punto de partida. Y naturalmente hay círculos viciosos en que nuestros muchachos siguen saliendo del 4º grado sin lectura comprensiva. Hay ninis, hay jóvenes y niños que han abandonado la escuela, hoy ni trabajan ni estudian. Hay un problema de discontinuidad de las políticas, hay un problema de partidarización de los distritos y regionales de educación, que eso hace mucho daño también, porque no se le da importancia a la calidad del docente y del trabajo, sino a la militancia político-partidaria, y todas esas cosas tenemos que ir en procura de superarlo. Pero innegablemente que hay que plantearse con responsabilidad hacia el futuro la mejora de la educación dominicana, porque además del lastre que arrastramos con déficits históricos, como ese tema de la lectoescritura, hay desafíos importantes con una inteligencia artificial que irrumpe, con oficios que serán desplazados, que ya no tendrá razón de ser, y eso nos obliga a adelantarnos y plantearnos no simplemente superar los déficits históricos, sino también plantearnos la necesidad de enfocarnos en una educación del futuro. Pero ¿cuál es esa gestión que debe hacerse de cara a eso? Porque hay muchas universidades que han ido cambiando su currículo. La cartera de carreras la ha ido también transformando y ha dado apertura a estas nuevas tendencias del mundo, pero hay otras que se quedan rezagadas. Por ejemplo, nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pareciera todavía estar sumergida en el siglo XIX, que se requiere y se necesita que desde el mismo Estado se comiencen a generar esas transformaciones. Melania. Por ahí es el asunto, o sea, no quedando en meros formulismos. O sea, hoy día, y lo dijo Yuval Harari, uno de los pensadores más... Noah Harari. Sí, que dice que debemos cuidarnos de que algoritmos no conscientes, pero más inteligentes, conozcan más de los humanos, nosotros mismos, que los propios humanos. Entonces, eso te plantea desafíos importantes. Sí, hay que ir a una transformación curricular de la educación preuniversitaria y una modificación de las pensas de universidades. ¿Por qué? Porque ya hay carreras que no tienen razón de ser. No voy a mencionarla para que algunos no se prejuicien con el programa y después a Ari y a Máximo le caigan arriba. No, es que estamos obligados, primero, a investigar. ¿Cuáles son las carreras del futuro? Yo recuerdo cuando ingresé a ADP en el segundo gobierno de Leonel Fernández, al Infotet, en el año 2005, me encontré en el Ministerio de Trabajo un programa llamado ProETP, Pro
educación técnico profesional, con una fundación alemana, una institución y el Ministerio de Trabajo, y una institución, no recuerdo ahora, creo que era uno de los bancos. Y recuerdo que se comenzó ese programa haciendo una encuesta a fondo, una investigación sobre los oficios y profesiones del futuro. Ya en el año 2005 se preveía que habían oficios y profesiones que iban a desaparecer sencillamente y que habrían nuevas profesiones como la de programadores, diseñadores de software, etcétera, etcétera, que iban a hacer las carreras. Se comenzaba a hablar de los call centers en ese momento. Sí. Y que un joven que tuviera dominio del idioma inglés y con algún tipo de manejo informático podía tener mejores salarios que un abogado o un contable por ahí empleado. Entonces, hoy día tenemos que entender cuáles son las profesiones que asumirán las máquinas de manera autónoma y cuáles son aquellas en donde el talento humano, las habilidades humanas serán fundamentales para entonces ir a ese tipo de oferta educativa. ¿Y de quién depende que todas las discusiones sobre el tema de educación pasen al Consejo Económico y Social, al CES? ¿Y qué tan viable es que eso ocurra? Los 3 ministros, actualmente hay 3 ministros que están a cargo del proceso por parte del gobierno. Recuérdate que el presidente de la República, en su rendición de cuentas, recogió un poco lo del intento de fusión y planteó que proponía una amplia concertación a los partidos políticos y a los sectores involucrados para que fuéramos a un proceso de transformación de la educación dominicana. A mí me parece que fue una iniciativa importante y que eso unifica un poco la visión. Ahora, está el ministro de Administración Pública del MAP, el ministro de Educación, Luis Miguel Decán, y el ministro Rafael Santos, que ha entrado con mucho entusiasmo, porque conoce el sector, sobre todo preuniversitario, y ellos tienen el sartén por el mango. El otro actor importante en este caso es el presidente del Consejo Económico y Social, el licenciado Rafael Damares Toribio, que yo entiendo que tiene que actuar de manera coaligada con estos ministros para ver si podemos producir una discusión honesta, responsable sobre el tema y vayamos entonces a un nuevo plan nacional de educación o un esfuerzo de lanzamiento del pacto educativo que implique reforma a fondo. No como el gatopardismo, vamos a cambiar para que todo quede igual. No, necesitamos cambiar. Aquí hay que poner, como decía un merengue, a San Antonio de cabeza. Y en el caso del ADP, ¿usted cree que esté en la disposición de montarse en el tren del cambio y de esa transformación? No le queda de otra. Yo justamente aquí del programa salgo para un congreso pedagógico que ellos tienen su plenaria hoy. Justamente hoy la ADP cumple 70 al 26. ¿Cuántos son esos? Son unos cuantos. 30, 56 años. Que pudo haberse hecho ayer, que era domingo. Porque ese es otro tema, Melanio, ese es otro tema. Ese congreso no se pudo haber hecho ayer, día festivo, y no perder un día de clase. Yo no estoy de acuerdo en que las fechas que son conmemorativas se muevan. Pues la Constitución fue el 6 de noviembre, la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre. Si fue el Viernes Santo que crucificaron a Cristo, el Viernes Santo. No se propone para el martes ni para el miércoles. No, está consignado en el calendario escolar. O sea, una de las cosas como ministro, que yo promoví es que ese aniversario de la ADP y cualquier otra fecha conmemorativa se incluyera ahí, pero que nos ganáramos esos 2 días al final. O sea, si tú tienes 210 días de docencia, son 210 días de docencia sacando esos días que son de conmemoración. Es 13 de abril, hoy cumple su aniversario y por eso tienen este evento. El magisterio tiene que asumir una posición responsable. Porque lo que está en discusión hoy es si los maestros son o no importantes. Es si los maestros van a seguir siendo, y yo creo que sí, siguen siendo el mediador, el acompañante para esos procesos de aprehensión del conocimiento. Entonces, si es así, el magisterio tiene que jugar su rol. Melanio, hace unos minutos hablabas de que hace unos años se hicieron unas encuestas para ver lo que aspiraba en términos de educación, lo que era necesario cambiar a futuro en ese momento. En ese entonces las encuestas funcionaban. Ahora parece que no.
¿Por dónde vienes? Cuidado. ¿Qué le dicen las encuestas al PLD en este momento? Han cambiado algunas cosas. Los escenarios electorales. Este hombre es tremendo. Tenemos un partido de gobierno con un David 80. Collado ahí punteando, con una Carolina en segundo, el PLD con Francisco Javier, Gonzalo, Abel. Domínguez Brito, Abel, la Fuerza del Pueblo. Uno no sabe qué es lo que va a decidir el presidente. La monarquía o padre e hijo. ¿Sabes que esta mañana yo escuché en estos días unos especialistas del sueño que dicen que tú tienes cinco segmentos o espacios y te acuestas a 10 y media de la noche en que tú puedes llegar a los 3 estados del sueño, Sí. que es profundo, 9, y creo que, no recuerdo cómo se llama el tercero, tengo que revisar la bibliografía. Pero cuando tú sueñas, es que lograste el sueño profundo. Yo estoy soñando de manera profunda y justamente esta madrugada soñaba con la campaña electoral. Ay, y que eso queda bien el sueño, vamos a ver. Sí. Y vi cambios. Ajá. Y vi cambios. Entonces, Cambios en el PLD. cambio en el escenario político del país. Así. Sí. Y yo lo que pienso, mi intuición es alta y los sueños son indicadores de por dónde puede andar el asunto. Hoy en República Dominicana no se puede establecer con claridad que haya un candidato a un partido ganador. Hoy. Sí. Hay una competencia muy cerrada entre los 3 partidos fundamentales. Nuestro partido, que sigue trabajando, ayer tuvimos una asamblea magnífica en Santiago Rodríguez, señores. O sea, el PLD hace hoy lo que no puede hacer ningún otro partido. No estamos en capacidad de hacer asamblea de ese tipo de encuentros en las 32 provincias del país. O en las 44 demarcaciones, porque también se incluyen las circunscripciones. Y eso te habla de fortaleza de la estructura. Ni el partido no estoy hablando de puede eso. hacerlo. No lo puede hacer. Oh. No lo puede hacer. No, es que hay lugares en que no existe el PRM, existe el gobierno. ¿Cómo? Hay lugares en que no existe el PRM como estructura política, existe el gobierno. Tienen funcionarios, tienen gente que te reúnen, gente en función de que lo arrastra el imán del gobierno. Pero estructura para montar eventos como nosotros montamos en Santiago Rodríguez y en otras provincias, este es el evento 39, 40 ya que hacemos, no está en capacidad de hacerlo. Y naturalmente hay candidatos entonces. Está el doctor Leonel Fernández, está David Collado, está Abel Martínez, que las encuestas marcan, a Francisco Javier, Gonzalo, que pudiera ser un elemento también de cambio en el escenario político. Todo esto implica que hoy en República Dominicana no hay un claro ganador de las elecciones. Y en el y PLD, que los partidos tienen que conducirse con mucha inteligencia, tienen además que ver quiénes son sus adversarios y quiénes son sus aliados o potenciales aliados. ¿Cuál es su gallo en el PLD? sí. Ay. Mi gallo lo voy a definir de manera simbólica. Vamos a ver. El candidato o candidata que le aseguren al PLD el mayor nivel de unidad y que podamos competir con esa estructura que es sólida, pero requiere esa unidad monolítica, sería el candidato de Melanio. Pero Gonzalo entonces. Eso en los próximos meses lo veremos. O sea, de aquí al mes de julio, al mes de agosto, nuestro evento es para octubre, estará claro quién es ese candidato o candidata que aglutine el sentir de los PLDistas, que es la vuelta al poder en el año 28. ¿Y contra quién cree usted? Ya no pensemos ni en encuestas ni en el PLD, en Melanio Paredes, en el escenario actual. ¿Contra quién cree usted que podrían ganar más fácilmente el PLD? ¿Contra un Leonel o un Omar en Fuerza del Pueblo? ¿Contra un David o una Carolina en el PRM? Yo no me meto en los líos de familia. Yo sí pienso que dada la circunstancia y la incertidumbre que tiene que manejar el gobierno en estos casi 3 años, aquí pudiera darse un fenómeno que ya se ha repetido en otros países de América Latina. Que al final, en un sistema de balotaje de 3 fuerzas políticas, 3 tercios más o menos equilibrados, estén compitiendo
en la segunda vuelta del año 28, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Una segunda vuelta PLD Y la Fuerza del Pueblo. Ah, pero desapareció el PRM entonces del escenario. ¿Y qué fue? Así que digo, no se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.